lo que el Estado está haciendo muy bien, el gobierno nacional, es llevar la tasa de inflación a cero. Entonces, si la plata no se la pueden prestar como hacían antes al gobierno nacional y solo hacían un pasamano los bancos, se la van a tener que prestar a la industria. La oposición, y es una cuestión política, toca temas muy sensibles en momentos electivos. Los senadores no titubearon en los últimos años y 8 meses en darse aumento de sueldo y son los primeros en criticar después que no se le da un aumento al Garrahan. Tenemos un Congreso de que todos los meses está tratando de romper el equilibrio fiscal. La burocracia, uno cuando viene de afuera y se suma a trabajar en el Estado, cree que todo lo va a poder, o al menos creí que todo se iba a poder cambiar muy rápido, y hay muchas capas geológicas de burocracia que todavía falta más tiempo, ¿no? Necesitamos sí o sí, de una vez y para siempre, hacer una baja de impuestos y una reforma laboral. Se impuso el régimen de inversiones, y después un gobernador, vino una inversión en la provincia y un gobernador puso un impuesto nuevo. Es importante el 26 de octubre darle al presidente Javier Milei la herramienta que son los senadores y los diputados para que pueda terminar de avanzar con lo que viene haciendo. Bienvenidos a este ciclo de conversaciones de Fundesur, donde hablamos con los candidatos a senadores y diputados nacionales por la provincia de Río Negro. En esta oportunidad estamos junto a Enzo Fulone, quien es segundo candidato a senador por La Libertad Avanza. Enzo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Débora. Gracias por invitarnos. Bueno, contanos un poco cómo es esta aproximación hacia la política, ¿no? Sos un hombre joven, con actividad privada en el ámbito privado, pero que desde hace un tiempo decide involucrarse en política y nada más y nada menos con el partido que actualmente está gobernando nuestro país. ¿Cómo se llega hasta acá? Bueno, en principio soy de General Roca. Fui empleado bastante tiempo en el sector privado, en una empresa importante de Río Negro, que son los casinos. Ahí hice carrera durante varios años, arranqué de administrativo a gerente de marketing, y ahí empecé a recorrer la provincia un poco, a conocer por lo menos gran parte de las ciudades de la provincia, donde había una sede, y trabajar mucho con la responsabilidad social empresaria, que es una línea de trabajo que tenía el área donde yo pertenecía, ¿no? Y luego de esa transición me di cuenta que era bastante inquieto y quería un poco más, así que empecé a construir, como muchos en Argentina lo hacen, como para resguardar el valor del dinero, y me encontré pensando en una renta, ¿no? Y me encontré con que las propiedades se podían vender, junto con un amigo que es ingeniero civil, que me acompañó en ese inicio. Él me iba guiando a medida que yo iba aprendiendo a cómo se construía. Y bueno, formamos una empresa. En ese momento estuvimos poco a poco, primero haciendo departamentos, después haciendo viviendas unipersonal, después haciendo ambas cosas al mismo tiempo. Y bueno, fue gran parte de mi desarrollo en el sector privado, con matices de grupos de amigos o curiosidades que me llamaban, como la gastronomía o otro tipo de emprendimientos, cual acompañaba más secundariamente, ¿no? Y siempre me gustaron las finanzas, Débora, la economía, naturalmente, muy alejado de la política, siempre debatiendo en los asados o con los grupos de amigos, a veces en modo temperamental, a veces más tranquilo. Y bueno, cuando conocí a Javier Milei, me encontré con que muchas de las cosas que él planteaba yo me sentía muy identificado. Veía que la economía del país se estaba yendo al demonio, por así decirlo. La inflación seguía subiendo, la pobreza seguía aumentando. Y bueno, después que él llega a ser presidente, donde uno colaboró en la campaña, no fiscalizando tal vez, como hizo mucha gente, me proponen ser parte del gobierno nacional, porque si hay algo que este gobierno no tenía era funcionarios, ¿no? O sea, gente que quiera acompañar, porque la mayoría son outsiders o venían del privado. Así que en principio no lo vi de acuerdo, hasta que, bueno, charlando con amigos y con la familia, dije: si hay que cambiar las cosas, él solo no va a poder, hay que sumar su granito de arena a todos los que podamos. Y bueno, me lo hice el planteo. Creo que estoy en una buena edad, con energías, y en una economía ordenada en mi vida personal, que me permitió, bueno, ser funcionario público como primera etapa, ¿no? Ahí trabajaste como jefe de distrito en Vialidad Nacional. Sí, así es. Como venía del rubro de la construcción... ¿Te sentías capacitado?
Me sentía capacitado desde el lado de administrar. Claro. No sabía hacer una ruta, no sabía cómo era, pero sí, antes de tomar la responsabilidad, hablé con amigos que sí trabajaban en otras empresas haciendo rutas y cuál era la descripción del puesto. El puesto era administrar un ente donde tenías muchos ingenieros, muchos perfiles técnicos. Para eso sí me sentía capacitado y bueno, decidí tomar la responsabilidad. Estuve 1 año y 3 meses a cargo de Vialidad Nacional hasta hace un poquito más de un mes que decidí renunciar porque considero de que una función tan importante en el Ejecutivo no permite estar en paralelo haciendo campaña como muchas veces se hace en política, ¿no? Está muy bien. Y de acuerdo a esta mirada que ahora estás teniendo, ¿no? Con esto de estar 100% dedicado a la campaña, ¿cómo ves el escenario electoral en la provincia de Río Negro? Lo veo con mucha esperanza, muy positivo. Vengo de recorrer algunas ciudades ya hace 10 días con los diferentes candidatos que acompañan en la alianza de La Libertad Avanza, porque es una alianza de 3 partidos. Y insisto en esto, creo que la sociedad se da cuenta de que no quiere volver al pasado. Tal vez no estamos del todo todavía bien. Argentina está haciendo, todos los argentinos están haciendo un esfuerzo enorme. No solo el Estado Nacional achicándolo y haciéndolo más eficiente, sino todos nosotros que estamos mejor, pero todavía nos falta mucho por recorrer, y en eso veo esperanza, veo que la sociedad quiere terminar de dar ese paso y acompañar, como acompañó en el 2023, ¿no? al presidente Javier Milei, a terminar de hacer las reformas que necesita el país, o sea, reforma laboral, reforma fiscal. En lo que compete a mí, creo que hay que reformar parte de leyes de transporte por estar en vialidad para que el proceso de recuperación del país sea bastante más rápido. ¿Y es eso lo que te dice la gente? Digo, en esta recorrida que están haciendo por la provincia de Río Negro, ¿la gente te dice que estamos mejor? La gente está esperanzada, como te decía recién, Débora. Dicen que estamos mejor, pero todavía hay peros. Y es razonable, o sea, uno lo ve, o sea, si bien venimos bajando de la inflación, se viene bajando la pobreza. Ayer, antes de ayer, salió el dato nuevo del INDEC, donde sigue bajando la pobreza desde que asumió el gobierno nacional, pero todavía nos queda mucho por recorrer, no hay más de 30% de pobreza en el país. Entonces, hay muchas personas que están mejor, pero todavía les cuesta terminar de dar ese pasito, o les cuesta mucho llegar a fin de mes, porque hubo una herencia muy grande, para no entrar en tanto detalle, de deuda y de cosas desordenadas, como las tarifas de la luz, del gas y un montón de otras cosas que hubo que ordenar para poder bajar la inflación, y en eso te transmiten de que no quieren volver al pasado porque se dan cuenta de que no iban a comprar un paquete de yerba de hora y toda la semana valía distinto, o pasaban horas, emprendedores, yo mismo me pasó, pasabas horas diariamente viendo cómo cambiar listas de precios para no perder o no fundirte a final de mes. Bueno, todo eso que se viene arreglando es muy positivo. Muchísima parte de la sociedad lo ve, le duele, ya está ansiosa por estar mejor, pero están esperanzados. O sea, lo que más te dicen es que quieren que el año que viene, que el futuro, consideren que va a estar mejor. Claro, sí, porque cuando uno recorre las calles y demás, y los comercios, por sobre todas las cosas, lo que más se nota es el parate, ¿no? Esto de que la gente se queja de que quizás no hay tanto consumo como había en otra época. Sí, esos datos, el consumo vino creciendo en algunos meses, ahora en estos últimos meses viene un poco parado, pero Débora, hay algo claro ahí, ¿no? O sea, lamentablemente la oposición política, que tiene mayoría en el Congreso de la Nación, por eso es importante que nosotros que estamos como candidatos logremos llegar a ese posicionamiento para terminar de dar ese paso. ¿Y a dónde voy con esto? Vos me decías, paró el consumo. Bueno, sí, tenemos un Congreso de que todos los meses está tratando de romper el equilibrio fiscal, o todos los meses está haciendo que el mercado esté nervioso, y eso hace que todo el mundo tenga miedo, diga, no, me guardo, si me sobran unos pesitos a final de mes, los guardo. Los empresarios dicen, no, bueno, antes de seguir invirtiendo con el proyecto que vengo, hago un stop, porque esto ya lo vieron en Argentina un montón de veces. Ese miedo que nos hace mal a todos es lo que por ahí hace que la economía no termine de avanzar al mismo ritmo que va, ¿no? Insisto en esto, es importante el 26 de octubre darle al presidente Javier Milei la herramienta que son
senadores y los diputados para que pueda terminar de avanzar con lo que viene haciendo. Y de llegar al Senado, ¿cuáles serían en líneas generales las 3 ideas principales con las que llegarías y con las que dirías, bueno, de esta manera yo voy a representar a los rionegrinos? Mira, Débora, en principio ya el gobierno nacional, el ejecutivo, ya tiene propuestas, o sea, se viene trabajando hace muchísimo tiempo en propuestas que no pasaron por el Congreso, no las aprobaron en el Congreso, en la ley bases, y en las nuevas, como lo nombré recién, la reforma laboral, que es necesaria hace añares, la baja de impuestos dentro de una reforma fiscal, una negociación seguramente sobre las coparticipaciones con los gobernadores, la baja de ingresos brutos, la baja del IVA, todo eso que se viene comentando del Ejecutivo, probablemente, y es lo que quiero tratar de ayudar a modificar el 10 de diciembre con DOSUMA. Y donde digo, ¿cómo voy a ayudar a eso? Uno escucha emprendedores, yo soy emprendedor, entonces es muy importante que a la hora de plantear esa reforma se tenga en cuenta las distintos tipos de economía e industrias que tienen las provincias, porque no son todas iguales, ¿no? Entonces, considero que parte del cambio de lo que voy a aportar como rionegrino y defender eso es trasladar la importancia de las industrias que hay en Río Negro y por sobre todo creo que en el transporte puedo hacer una gran diferencia por haber estado viendo de cara los problemas que tiene vialidad y las rutas nacionales y todo lo que conlleva la infraestructura. Ya vamos a hablar acerca de las rutas y también sobre la cuestión impositiva, pero me gustaría hacer un parate sobre la reforma laboral, porque bueno, muchos trabajadores van a estar mirando esta entrevista y se van a preguntar de qué se trata la reforma laboral que proponen. La reforma laboral, no tenemos el libro, no nos ha dado el Ejecutivo el libro, digamos, de lo que ya se escribió y se está tratando con los distintos actores. Sí, lo que se tiene que hacer es lograr de que se pasen más personas de la informalidad a la formalidad de ahora. Y eso va a hacer que baje probablemente la carga impositiva y haya más personas aportando, que eso también va a ayudar a mejorar el sistema de jubilaciones que está muy degradado en el país hace muchísimos años, ¿no? Entonces creo que la reforma laboral va a ser parte por ese lado, va a ser parte de que ayude al emprendedor, al privado, a no tener miedo a contratar a alguien, porque hoy pasa eso, ¿no? O sea, la pyme muy chiquita, el kiosquero o el gastronómico, dice, no, si tomo un empleado más y ese empleado me hace un juicio en un año que capaz que lo tengo contratado, pierdo el negocio. Sí. Entonces, parte de esas reformas son las que hay que terminar las que va a plantearle la ley nueva, pero no tengo, todavía no nos han dado el Ejecutivo, que me parece sano porque apenas se hace algo vox populi en el Congreso va y trata de romperlo antes de que llegue, ¿no? Así que seguramente eso se va a saber con más detalles. De todas maneras me imagino una ardua tarea, ¿no? Porque en nuestro país tenemos sindicatos muy fuertes. Sí, eso va a haber que hacer una charla y una negociación con todos los actores, inclusive con gobernadores también, ¿no? Por eso tiene que pasar por el Congreso y tiene que ser debatido, pero lo importante ahí, que creo que todos los senadores y diputados, o al menos lo que me compete a mí como deseo personal, es trasladar las necesidades puntuales que tienen las economías o las industrias de la provincia de Río Negro, que no son iguales que en todas. Entonces, a la hora de esas leyes macros, está muy bueno poder trasladarles las necesidades rionegrinas. Vamos al tema de las rutas. Acá en el Valle tenemos la ruta 22, que bueno, la habrás recorrido y te habrás encontrado con todos los inconvenientes que tenemos con este parate ya de hace muchos años. Estando dentro de Vialidad Nacional desde hace un tiempo, ¿qué pudiste observar? ¿Cómo se puede llegar a retomar esa obra, si es que hay iniciativa de retomarla? Mirá, voy a hacer un breve repaso. Dale. Yo estuve 1 año y 3 meses. Sí, es muy poco tiempo. Sí, nunca había sido funcionario público, por ende me llevó a entender la burocracia. Uno cuando viene de afuera y se suma a trabajar en el Estado, cree que todo lo va a poder, o al menos creí que todo se iba a poder cambiar muy rápido y hay muchas capas geológicas de burocracia que todavía falta más tiempo, ¿no? Entonces me llevó por lo menos 2 o 3 meses a entender cómo funcionaba el ente y hacerme un equipo de trabajo de obra, porque si algo que hizo este gobierno fue no solo achicar el Estado, sino de que no tuvimos la oportunidad, ningún funcionario, o al menos por lo que me compete a mí, de tomar una persona en el ente para poder trabajar. O sea, al contrario, se había dicho que se iba a Sí, por eso digo, o sea, el que estuvo en mi posición anterior tenía chofer, tenía secretaria, bueno, todo eso en mi gestión no estuvo, eso hace que
tardes un poco más en armar equipos de trabajo con gente que no conoces y en los meses siguientes tratar de convencer a muchas personas que piensan muy distinto a uno, tal vez a un pensamiento liberal que antes no existía, de que puede existir la inversión privada, de que si se concesionan las rutas no va a haber necesariamente pérdida de fuente laboral. Bueno, eso llevó todo un proceso. Lo que pude terminar haciendo en 1 año y 3 meses es atacar con conservación lo que más se pudo, cartelería, bacheo, arreglo de iluminación, el tan importante PIMI en Bariloche, que los 2 años salieron de manera espectacular en los operativos nieve, y armar el plan de concesiones que no todas las provincias tienen la posibilidad. Río Negro sí lo tiene. Y hago una breve reseña. En Argentina hay 40.000 kilómetros de rutas nacionales. Entre 9.000 y 10.000 están saliendo a concesiones ahora, que son las que ya por ahí estaban privatizadas o las más fáciles de concesionar. Y Río Negro tiene la particularidad de que además de arreglar las rutas, requiere terminar obras de infraestructura porque está creciendo mucho la industria de la energía y porque está creciendo el turismo y porque tenemos un monstruo hermoso, porque el día que esté terminado va a ser hermoso una autopista a medio hacer o en algunos lados sin hacer. Eso requiere una inversión muy grande. Entonces el plan de concesiones se planteó, son 1.100 kilómetros de rutas para una segunda etapa que va a ser probablemente post de este año, donde integra la ruta 151, la ruta 22 y la ruta 3 para el GNL. Con la posibilidad de, estos son proyectos y alternativas, ¿no? La posibilidad de retomar la idea de una ruta por la Barda Norte para decongestionar la ruta 22, por más que se termine la autopista, porque el tráfico crece en Río Negro a tasas más altas que el promedio nacional por la industria del petróleo, los camiones, todo lo vemos, ¿no? Entonces hay que pensar en esas alternativas, está el plan hecho, solo falta terminar de llegar al punto donde la estabilidad económica sea la adecuada para que un privado, con lo cual hemos charlado un montón, con la FCN de la Cámara de Petróleos de Neuquén, y todos te transmiten lo mismo, Débora, te dicen, Enzo, son inversiones de muchísimos millones de dólares, claro, para recuperar en 15 o 20 años que lleva con una concesión cobrando peajes, y hace 2 o 3 meses que van al Congreso, la Libertad Avanza, y la oposición no le importa más nada que romper leyes, romper leyes, romper leyes. Necesitamos que el riesgo país, que el crédito internacional termine de llegar al punto tal de que el empresariado de esa escala se anime a hacer ese tipo de inversiones. ¿Pero están en prioridad entonces? Sí, el plan ya está presentado, está validado por Buenos Aires. No se dan detalles todavía puntuales de cómo el financiamiento y demás. Y plazos. Porque primero están los 9.000 kilómetros que están saliendo a concesión ahora, que hay que hacer consultas populares. En Río Negro tenemos la puntualidad de que hay empresas que no quieren trabajar, hay que cerrar contratos, Débora, de que hay abiertos. En la Ruta 22 están todos los contratos abiertos, contratos viejísimos, donde las empresas algunas no las lográs contactar, te atienden el teléfono, no te atienden. Bueno, todo ese proceso legal se está trabajando y se estima que se va a poder ir avanzando este año en el cierre de eso para, ojalá, el siguiente que siga en la gestión mía, que es la idea, ¿no? Sí. Pueda continuar con ese proyecto y lo antes posible los rionegrinos tengamos el inicio de estas terminaciones de obras. ¿Por qué digo el inicio? A veces escucho a otros políticos, porque estamos en campaña, que anuncian obras públicas como si irían a arrancar mañana, y la realidad es que todos tenemos que saber que como una casa de cualquier persona tarda 1 año o 2 en hacerse, una ruta de esta envergadura son muchos años de obra, entonces al menos tenemos que llegar al punto de iniciarlo. Esperemos que sea el año que viene. O sea que las prioridades, para reiterar, serían la 22, la 151 y la 3. Y la 250. Y la 250. Sí. Esas serían las prioridades. En distintos tipos de concesiones, y vos me decís, bueno, y prioridad, la 151, que es la más deteriorada. Como segunda prioridad, también la 22, pero bueno, va a depender de cómo el privado lo quiera instrumentar. Tal vez lo puede instrumentar todo junto, sí. O tal vez lo haga por partes. Es una cuestión que no defino yo, se va a definir con los contratos y con las licitaciones públicas, hay que aclararlo, ¿no? Las licitaciones públicas que se van a hacer donde participen las empresas, las distintas empresas. Y en este caso, al ser privado, siempre la opción es peaje. Sí, el recupero es, al menos en lo que conlleva al plan que se presentó, es por medio de cobro de peajes.
El financiamiento de obra, y voy a aprovechar a contarlo también, si no llega externo como se viene planteando, el presidente de la Nación hace una semana presentó el presupuesto 2026 Sí. y comentó y aclaró de que gracias al superávit fiscal, y si se va a seguir manteniendo como se quiere, probablemente el Estado pueda financiar también parte de estas obras al privado. Entonces, de alguna manera u otra se va a atacar el tema. No sé si con cuántas cabinas de peaje o no, son detalles que se van a ver puntualmente en la licitación, pero sí, si ese modelo funciona en muchos países, ¿por qué no acá? Bien. ¿Cómo ves el sector empresario en la provincia? Justamente vos venís del ámbito privado. ¿Cuáles son las necesidades más urgentes y cuáles serían las políticas para poder promover este sector específicamente? Creo que parte de las políticas se viene haciendo, que es las de regulación. El ministro Sturzenegger viene trabajando mucho en eso para facilitar poco a poco o hacer menos trámite y pagar menos por ese lado, o perder menos tiempo, que al final de la cuenta el tiempo en el empresariado es costo, ¿no? Por un lado, y falta muchísimo, y por otro lado, de ahora necesitamos sí o sí, de una vez y para siempre, hacer una baja de impuestos y una reforma laboral. O sea, todo emprendedor, el que vende alimento, el que tiene el kiosco, el que es peluquero, te dice: necesito que me saquen impuestos de encima. Bueno, esto es parte de la reforma que se tiene que hacer, y que no es solo nacional, porque a veces el Estado Nacional ha bajado impuestos en el último año y después te encontrás con que el municipio agregó una tasa. O no hablo de un municipio puntual, hablo en general en el país, ¿no? Sí. O la provincia, se impuso el régimen de inversiones, y después un gobernador, viene una inversión en la provincia y un gobernador puso un impuesto nuevo. Entonces, eso tiene que ser algo integral para que realmente termine llegando bien al usuario más chiquito, digamos, ¿no? Al emprendedor más chiquito. ¿Y estamos recibiendo la provincia de Río Negro las inversiones que merece y que necesita la provincia, digo, en los distintos ámbitos, no solo en el privado, sino en el sector, por ejemplo, de la industria petrolera, en la pesquera, de la fruticultura, que también me gustaría que nos des una opinión? Bien, bueno, creo que dentro de todo el país, si hay algo que fue bien federal, fue tener la posibilidad de tener la inversión de la exportación de GNL y el oleoducto y el gasoducto que se están creando. Eso es una gran inversión, eso le va a dar a Río Negro en 2 o 3 años muchísimos recursos por la exportación, además del país, ¿no? De recursos económicos a la provincia, y sin ninguna duda divisas al país. O sea que creo que es una de las inversiones muy grandes que ya la podemos ver y se está avanzando, ¿no? Otra industria muy importante que se viene evaluando y ya se empezaron a hacer estudios es la minería. Río Negro tiene litio, tiene un montón de minería, tiene hierro en Sierra Grande. Bueno, todo eso tal vez lleva un poquito más de tiempo, pero ya se está estudiando y se ha visto en algunas noticias, algunas empresas interesadas. Me tocó en Vialidad charlar con una empresa, y puedo fallar en el país, pero creo que eran australianos, que están invirtiendo en la línea sur, en molinos para energía renovable. O sea, hay un montón de inversiones, muchas de ellas mediante el RIGI, para las grandes inversiones y la seguridad jurídica que eso brinda. Y con respecto a la fruticultura, que es el otro punto que me planteaste, creo que ahí se ve, acá mismo en el Valle nosotros lo vemos, muchas chacras que se están empezando a renovar de algunas empresas, ¿no? Las ves bien pintaditas, arregladas, así que parte de productores les está yendo bien, tal vez otra parte no. Tenemos la particularidad, vivo en Roca y dependemos mucho del clima, ¿no? El que tiene malla antigranizo, el que no la tiene, el que tiene riesgo contra helada, el que no la tiene. Bueno, eso tal vez nos falta un paso más, que creo yo, esto puntual, es líneas de crédito, cuando el riesgo país sea más bajo y cuando estemos más estables, para que se termine de industrializar también esa industria, ¿no? Es decir, que el Estado de alguna manera podría, con medidas de incentivo, como esto que decís de los créditos, potenciar algunos tipos de industrias. No sé si el Estado tiene que estar financiando eso. Lo que el Estado está haciendo muy bien, el Gobierno Nacional, es llevar la tasa de inflación a cero y no emitir, para que los bancos de obra trabajen de banco. Entonces, si la plata no se la pueden prestar como hacían antes al Gobierno Nacional y solo hacían un pasamano los bancos, se la van a tener que prestar a la industria. De hecho, en la construcción está pasando, viene varios meses, desde que arrancó el gobierno, con los créditos hipotecarios creciendo muchísimo. Después uno ve los números, en Río Negro
creció, no tanto en Capital Federal, creció monstruosamente la toma de crédito y la compra de viviendas, y cuando uno vende una vivienda automáticamente se hace de liquidez para poder hacer más viviendas, ¿no? O sea que, y ahí el Estado no incentivó puntualmente bonificando una tasa o algo, solamente dejó de tomarles plata a los bancos, de generar intereses inútiles, y los bancos tuvieron que salir a trabajar. O sea que creo que va por ahí la línea que tenemos que continuar. No, me llama la atención esta mirada, ¿no? Porque al contrario, a mí me parece que por el tema de las ventas de propiedades del sector inmobiliario también está un tanto resentido. No sé si por las líneas crediticias que han elevado mucho las tasas de intereses. Sí, el mercado es libre, por momentos no lo sé, creo que porque no soy banquero, ¿no? Por momentos deben tener menor liquidez y les conviene subir la tasa, por momentos tienen mayor liquidez y les conviene bajar la tasa, pero no tengo el dato duro de Débora acá, pero pongo las manos en el fuego, a ver, que pocas veces lo pongo, de que en los últimos 18 meses que lleva el gobierno los créditos hipotecarios han crecido muchísimo, ¿eh? No quiero tirar un número en el aire porque no lo recuerdo, pero lo estuve leyendo en estos días. Bien, con respecto a la minería, ¿crees que en Río Negro contamos con el consenso social para que realmente podamos potenciar esa industria? Ojalá, no lo sé. Digo, por la cuestión medioambiental, ¿no? Que siempre genera mucho ruido. Sí, genera mucho ruido. Creo que se tienen que hacer las consultas pertinentes, como enmarque la ley y como enmarca la sociedad también, donde se hacen esas extracciones. Se tienen que tener todos los cuidados de seguridad y medioambientales que se tienen que tener, pero también creo de que es importante ahora entender de que tenemos un recurso increíble en Argentina, cada vez nos damos cuenta más, el litio está en el mundo siendo muy necesario, digo el litio como otros minerales, ¿no? Como el petróleo, como el gas, no podemos perder la oportunidad, sabiendo, Débora, de que saliendo de la puerta para allá afuera hay 3 personas o 3 personas y medias pobres de cada 10 personas. Entonces me parece que las prioridades serían llegar a bajar la pobreza, incentivando la inversión, incentivando el crecimiento económico de las personas, recuperando el poder adquisitivo, con los cuidados que se necesitan, pero avanzar en ese camino. Hablábamos acerca de la cuestión impositiva, me decías que el empresario hay que cuidarlo, hay que bajarle los impuestos, pero la ciudadanía también se queja mucho acerca de la carga impositiva que tenemos en la provincia de Río Negro. ¿Eso se puede llegar a modificar? Ojalá los gobernadores acompañen la reforma fiscal y laboral, creo que va a ser tiene que ser, ojalá sea y tiene que ser un trabajo mancomunado con el gobierno nacional. El gobierno nacional viene dando un montón de pasos. El impuesto más importante que teníamos y el peor era la inflación, ¿no? Después teníamos el impuesto país, que era el 35%, también lo sacó. Hoy en día podés comprar, podés importar, o sea, hay muchísimas cosas que se vienen avanzando y que no se ve lo mismo en todas las provincias o en todos los municipios. Insisto en esto, ojalá los gobernadores actuales o los que vengan después del 2027 trabajen de la mano en esto. Bien, te cambio de tema raudamente. Bien. Vamos a hablar acerca de la justicia. Permiso, voy a tomar un sí, por supuesto. Quería consultarte, porque nosotros vivimos en un sistema republicano, democrático, donde justamente los senadores, el Poder Ejecutivo son elegidos a través de elecciones libres. ¿Crees que los jueces en nuestro país deberían ser elegidos también a través de elecciones? ¿Que los ciudadanos deberían elegirlos? Qué pregunta profunda. No sabría contestarte en este momento si desearía que sean elegidos así o no. Sí creo que la justicia, tiene que ser un poder separado y a veces pareciera que no funciona tan así, ¿no? ¿Crees que no hay independencia en la justicia? Sí, creo que hay independencia, pero a veces me resulta muy grave cómo en causas se avanza muy rápido y en causas no. ¿Cómo cuáles? Y, por ejemplo, para terminar de condenar a Cristina Kirchner por los 500 millones de dólares que se robaron de la corrupción con la ruta, tardaron 11 años. Ayer leí una noticia que 22.000 millones, algo así de pesos, no los iba a tener que pagar porque se había vencido un plazo que la justicia imponía de 6 meses, no me acuerdo los pormenores, ¿no? En eso creo que a veces digo, wow, o sea, la justicia ¿funciona siempre con la misma vara o no? Tengo esa duda. Me gustaría que sí funcione para todos iguales. ¿Cómo es la elección en sí? No soy un experto en materia legal, pero probablemente pueda fundar mucho
estando en la banca de Congreso con un grupo de asesores importante y en esa materia que me puedan asesorar correctamente. ¿Y en la justicia de Río Negro crees que existe independencia? Independencia existe, los tres poderes existen. No conozco ningún caso puntual en Río Negro, si hay, no me recuerdo ahora si hay alguna vara así. A veces son cosas raras de cómo a veces la justicia saca temas puntuales en campañas políticas o demás, pero no sabría decirte, digamos, o sea, creo que son poderes distintos. Ojalá que trabajen de la mejor manera. Me gustaría consultarte acerca de temas que le preocupan a la población. Hay distintas encuestas, ¿no?, que marcan que estos son algunos de los temas que más preocupan, como son la salud y la educación. Lo hemos visto en este último tiempo, como lo que pasó con el presupuesto para las universidades y específicamente en salud con el Hospital Garrahan. ¿Cuál es tu mirada con respecto a eso? ¿Qué se debería de hacer? Creo que hay que hacer lo mismo que intenté y hice en parte en Vialidad. Hay muchísimo personal a veces administrativo y no tanto operativo, sea un médico o sea una persona con una máquina vial, ¿no? O sea, en distintos rubros. Creo que el Estado en sí le pasa eso en general. Creo que la oposición, y es una cuestión política, toca temas muy sensibles en momentos electivos. Y cuando digo la política, voy al punto donde los senadores no titubearon en los últimos años y 8 meses en darse aumento de sueldo y son los primeros en criticar después que no se les da un aumento al Garrahan, ¿no? O sea, a los médicos del Garrahan. Exacto. Médicos Entonces residentes. creo que hay un poco de hipocresía, bastante. Sí insisto de que el gobierno nacional no es que no quiere que los médicos estén mejor, no es que no quiere que los jubilados estén mejor, en eso somos muy conscientes, siendo parte del gobierno nacional, pero lamentablemente la herencia es tan grande y el objetivo principal hoy es mantener el superávit fiscal para no volver a tener inflación y terminar de acomodar la economía de una vez por todas y para siempre. Entonces, el tema es a qué costo, ¿no? Porque sí, puntualmente, igual, vuelvo al presupuesto del 2026, el presidente de la Nación anunció 17% de aumento para el 2026 por encima de la inflación para la salud pública. 5% de aumento por encima de la inflación del año que viene para los jubilados y discapacitados. 4,8 billones de pesos más para presupuesto en las universidades por encima de la inflación. Y Débora, acá es muy importante, todavía el debate con las universidades que no se dejan auditar sigue estando. Yo no entiendo cuál es el problema de que se auditen y justifiquen los gastos que tiene la universidad. Si está todo claro, tendría que poder mostrarlo, ¿no? Entonces, creo que el gobierno nacional, teniendo el superávit fiscal, está demostrando que se puede. Son momentos. Yo también quiero que a los jubilados le den el aumento que no le dieron en los últimos 20 años. En el gobierno de Alberto Fernández los jubilados perdieron el 40% de poder adquisitivo. Y en este gobierno lo vienen aumentando. ¿Poco? Sí, pero vienen mejorando. ¿Necesitan más? Sí, claro, Débora. Pero bueno, es un camino más largo que resolver 100 años de decadencia, 20 años de populismo en 1 año y 8 meses. En la provincia de Río Negro específicamente, ¿cómo ves la salud, los hospitales públicos funcionando, los médicos? ¿Cuál es tu mirada? Creo que hay variado. Fui al hospital de Cholechuel, estuvimos con el jefe de ahí, y increíblemente, Débora, estaba todo pintado, todo ordenado, muy bien. Hablamos con ellos, nos explicaron cómo funcionaba el tema de los fondos de la salud pública, cómo se buscaban ellos la manera para poder tener eso ordenado. Mucho esfuerzo propio, y también conozco el hospital de General Roca. He ido este año 2 o 3 veces y la verdad que me da mucha pena, mucha tristeza, porque siendo una de las ciudades más importantes de la provincia, tener el hospital en esas condiciones, creo que se le tendría que dar un poquito más de importancia y seriedad. ¿Y cuál es tu mirada? ¿Por qué crees que hay este desbarajuste, ¿no? Un hospital que está ordenado y otro hospital que está más en decadencia, podríamos decirlo. Sí, habría que preguntar a la ministra de Salud provincial, no sé por qué hay ese desbaraje, la verdad. ¿Se podría llegar a solucionar algo desde el Congreso? Digo, ¿podría ser una voz que pueda llegar a sumar cambios en ese sentido en la provincia? El 26 de octubre lo que votamos, Débora, son el rumbo económico nacional, no políticas provinciales ni municipales. ¿Se puede gestionar? Siempre se puede gestionar. Los diputados, los senadores tienen que gestionar,
pero lo que se vota ahora y se elige ahora puntualmente y el trabajo de los senadores y diputados es legislar para el gobierno nacional, digamos, para las normas nacionales. Bien, ¿qué significaría estar para vos específicamente en el Congreso Nacional? Algo que no esperaba, algo muy importante, un desafío muy grande, en lo particular, en lo personal, saliendo de la esfera de confort que uno tiene, y cuando hablo de esfera de confort, cuando uno mal que mal tiene resuelto su economía mensual, exponerse muchas veces a lo que conocemos como es la política hoy en día, ¿no? Cuesta, hay que convencer a la familia y eso hace que sea una responsabilidad aún mayor para cuando esté ahí y tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Seguramente en mi inexperiencia, ¿no? en esto, como fue en Vialidad, lo voy a dar todo, siempre hago todo con mi mayor de los esfuerzos. Ojalá me equivoque lo menos posible. De llegar al Senado de la Nación, en este momento, por lo que se ve, es un escenario sumamente fragmentado. ¿Con quién estarías dispuesto a generar vínculos, ¿no? para poder generar consensos? Ojalá generemos vínculos con todos los que piensen que el superávit fiscal es importante y que la economía del país tiene que ir en un solo rumbo. Hay reglas que otros países tienen, que en Argentina todavía seguimos debatiendo, que son reglas macro, digamos. O sea, uno no puede gastar más de lo que le ingresa, hay cuestiones básicas, uno no puede estar emitiendo plata sin tener un respaldo, uno no puede aumentar impuestos porque hizo mal las cosas. Esas reglas básicas creo que son las que nos van a llevar a tener consensos a nivel nacional en el Congreso. Bueno, creo que en Provincia de Buenos Aires se dio, ¿no? Con el PRO se dio un consenso y ojalá se dé cuando estemos los senadores y diputados de La Libertad Avanza y de todos los que piensen afines en este camino, que sea lo mejor para los argentinos. Se me acaba de ocurrir una consulta porque hace unos instantes mencionaste el tema de que los senadores en ningún momento pusieron en duda su sueldo, pero sí reclamaban por el sueldo de los médicos. ¿Sería un proyecto decir, bueno, a ver, acomodemos los sueldos de los senadores que no sean tan elevados como lo son ahora? Puede ser un proyecto, también es un proyecto importante el de que cada vez que se quiera financiar o agregar partidas presupuestarias, como dijo el presidente el otro día, que se justifique de dónde sacamos, ¿no? O sea, tenemos 100 pesos, hay 10 pesos para cada, esto como una economía familiar, hay 10 pesos para cada cosa, si le saco a uno le tengo que poner al otro. Sería muy importante que tomemos la seriedad a la hora de justificar de cómo se van a dar esos aumentos o esas mejoras. Eso creo que sería un proyecto superador. ¿En qué porcentaje Milei ha podido esto de terminar con la casta? En un gran porcentaje. Hay 50.000 empleados públicos menos, hay ministerios de menor envergadura, hay menor vehículos, hay menor gasto, o sea, eso creo que está recontra mostrado y justificado. Falta muchísimo, Débora. La casta está hasta en el administrativo de un ente, son muchísimos años de agregar empleados públicos, que muchos de esos trabajan muy bien. Yo me encontré con muchísima gente en Vialidad, ingenieros profesionales que realmente, bueno, sin ir más lejos, ¿no? Si el 55% de la población votó a Javier Milei en el 2023, probablemente el 55% de la nómina de un ente como Vialidad querían un cambio. Y muchas de esas personas, cuando uno trabaja en el día a día, quieren cambiar las cosas, te lo dicen, esto está mal, esto hay que modificarlo. Bueno, como te dicen eso, hay otras personas que no quieren perder sus privilegios, gente que, y hablo puntualmente de vuelta de Vialidad, ¿no? 5.000 empleados en todo el país, 1.500 delegados gremiales. Vuelvo a decirlo, 5.000 empleados, 1.500 delegados gremiales con fueros para que no se los pueda sumariar, echar, suspender. Bueno, eso es parte de la casta y está ahí en la micro de un ente, ¿no? Sí. Falta todavía. Falta casta política, porque hasta ahora han sido empleados, ¿no? Digo, de los rangos más abajo. Sí, hay mucho menos ministerios, mucho menos secretarios, no recuerdo el número ahora. Me tendría que haber traído algunos números, no sabía las preguntas. No. Pero no te preocupes. Creo que sí, hay mucho recorte de casta política. Hay ministerios que lo cerraron completamente, para no entrar en detalle en uno u otro, ¿no? Ministerios enteros cerrados. Eso es parte de la casta.
Te propongo un juego que les hemos hecho ya a los distintos entrevistados. ¿Qué pasaría si fueras un ciudadano de a pie que entra al cuarto oscuro, que no sos candidato y tiene que votar por alguna de las... tiene que agarrar una boleta y votar? ¿Por quién votarías? Bien, primero, perdón que me sale la docencia, no vamos a entrar al cuarto oscuro en esta elección, tenemos por primera vez boleta única, según lo que nos informaron, en los cursos que tuvimos hasta ahora, esto lo termina definiendo, sí, va a ser un stand y la boleta te la van a dar en el momento. Votaría sin ninguna duda por la lista de La Libertad Avanza, completa y entera, porque lo que necesita el país es que el presidente de la Nación tenga más senadores y diputados para poder llevar las reformas adelante. ¿Y si no estuviera La Libertad Avanza en las alternativas? Está, así que mientras esté voy a votar Violeta. Gracias, Enzo. No, gracias a vos, de verdad.